Es un árbol tan hermoso, la araucaria es un símbolo del bosque. Se alza por encima del resto de los árboles y tiene esta forma icónica tan característica. Para mí, las lluvias de noviembre de 2023 fueron catastróficas. Carolina estaba sola en casa cuando el agua inundó la parte alta del valle del río Itajaí. Cuando me enteré de que el agua se había llevado las araucarias que mi abuelo había plantado cuando mi padre era adolescente, junto con toda la ladera, fue absolutamente devastador. Fue entonces cuando comprendí en mi corazón que el cambio climático es catastrófico, en mi corazón y no solo en mi mente. Estamos en la selva tropical atlántica del sur de Brasil. A este grupo de visitantes les espera una sorpresa. Están a punto de descubrir que el bosque por el que caminan no existía hace 20 años. Lo plantó la familia de Carolina Schaffer. Mi padre es en parte responsable de que hoy en Brasil tengamos una ley que protege los bosques de araucarias. Él y mi madre trabajaron duro durante mucho tiempo para que se aprobara esta ley. En 2006, Brasil aprobó la ley de la Mata Atlántica tras décadas de lucha. Antes, la deforestación aquí era sistemática. El 90% de la superficie forestal original fue destruida. Pero la historia de la familia Schaffer nos muestra que sí es posible recuperar los bosques. En su estado natal, Santa Catarina, están cambiando el paisaje de forma lenta, pero constante. Estamos empezando a pensar a lo grande y también a conseguir que cada vez más empresas se sumen a la reforestación. Queremos restaurar más áreas y también fortalecer los bosques existentes, recuperar la biodiversidad y revitalizar estos bosques. Su trabajo también incluye la rehabilitación de tierras de cultivo. Hoy van a plantar más de 130 árboles jóvenes. Carolina y su equipo solo plantan árboles autóctonos del bosque atlántico. El agricultor Vanderlei Mes se ha preparado. A partir de ahora, su ganado permanecerá detrás de una valla. Durante más de 50 años, compactaron tanto el suelo aquí que ahora se necesita maquinaria pesada para garantizar que los árboles jóvenes puedan brotar. Y un poco de fertilizante. Plantan los árboles en una zona abierta delimitada y también en una zona boscosa donde hay una fuente de agua. Durante los próximos 2 años, los árboles necesitarán riego. Después podrán valerse por sí mismos. Mi madre dice que quienes plantan árboles suelen ser personas felices. A mí hacerlo con otros me da una felicidad absoluta. Han elegido más de 40 especies. La estética también juega un papel importante. El ipé amarillo ocupa un lugar destacado. Es un amarillo muy vivo, absolutamente precioso. El ipé amarillo embellece las granjas. Vanderlei y su esposa Josefa reciben gratis las plántulas, los conocimientos del equipo e incluso la valla. La suya es una granja típica, 25 hectáreas de tierra con algo de maíz, cebollas, soya y ganado. Hay pocos árboles y una clara sensación de que el clima está cambiando radicalmente. Ya sufrimos graves sequías y fuertes lluvias, y cuando no llueve hay que regar. Si no, no puede cultivarse nada. Y si no hay agua, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se supone que va a crecer nada?
Por eso esto nos va a ayudar. Muchos en el sector agroindustrial dicen que los árboles nos quitan tierra, pero en realidad son una ayuda. Los árboles protegen las fuentes de agua, un argumento de peso para convencer a los agricultores de que reforesten. Todos los que están aquí sentados a la mesa son de la región. Eso genera confianza. Vanderlei y Josefa forman parte de un proyecto más amplio que Carolina y su equipo llevan adelante junto a un socio en Europa. Efectúan un análisis detallado de la reforestación de cada granja. El proyecto permite a la empresa asociada compensar sus emisiones de CO2. Todo lo que hacemos aquí, desde el primer contacto hasta la plantación, el pago de CO2 y toda la documentación del proyecto, lo enviamos al organismo de certificación, que a su vez se encarga a auditores independientes que vengan aquí en algún momento. Ellos verificarán si lo que decimos ocurre de verdad. El agricultor se pregunta por qué una empresa ubicada en Europa pagaría por plantar árboles y dejarlos crecer. Pero en definitiva, es un incentivo, yo lo veo así. Si no obtuvieras nada a cambio, no lo harías. Así es como empiezan las cosas. La pareja recibe 500 euros al año por las 6 hectáreas de tierra que destinan al proyecto. 28 agricultores se han sumado a la iniciativa. En APREMAVI siempre hemos trabajado en colaboración con los agricultores. Consideramos que trabajar con pequeños agricultores es fundamental para marcar la diferencia, concienciar a la comunidad sobre el medio ambiente y crear microcorredores forestales. Sin embargo, un proyecto de esta envergadura como el actual cambia las dimensiones. Antes teníamos proyectos para restaurar 300 hectáreas, ahora hablamos de 7.000 hectáreas. Esta es también la realidad en la región. Según la ley, las riberas de los ríos son zonas protegidas de forma permanente. En granjas de este tamaño, las riberas deberían estar plantadas con una franja de vegetación de al menos 5 u 8 metros de ancho. Brasil tiene como objetivo reforestar y restaurar 12 millones de hectáreas de tierra degradada. Según un estudio internacional, la Mata Atlántica tiene un potencial excepcional. En la actualidad está muy fragmentada, pero es extremadamente biodiversa. La cuenca del Amazonas es igualmente importante, especialmente como sumidero de carbono. Los científicos también ven un gran potencial de restauración en la cuenca del Congo en África Central, así como en algunas partes del sur de Asia, también los pantanos y humedales de todo el mundo. En términos de biodiversidad, protección del clima y reducción de costes, las iniciativas de restauración en estas regiones son las de mayor impacto. Si lográramos restaurar solo el 15% de estas áreas, podríamos frenar hasta el 60% de la extinción de especies y ralentizar el cambio climático. Aquí en Santa Catarina, la mayor parte de las zonas forestales que conservamos son lo que se conoce como bosques vacíos. Esto significa que ya no son adecuados como hábitats para muchos animales salvajes. Proporcionan muy poca comida, no ofrecen refugio y no hay biodiversidad. Carolina y su padre caminan a lo largo de un linde. A la derecha se encuentra el bosque que ellos plantaron. Cuando sus padres comenzaron a hacer campaña a favor de la protección de los bosques en su tierra natal hace décadas, mucha gente se oponía y no los comprendía. Como dice su padre, con leyes ya es difícil proteger los bosques en Brasil. Sin ellas es imposible. Restauramos este bosque hace 35 años, cuando nació Carolina. Cuando nací.
En aquella época, este bosque solo tenía unos pocos árboles. La mayor parte eran pastos. El ganado vagaba libremente, no había árboles pequeños ni medianos. Plantamos árboles y sobre todo impedimos que el ganado siguiera degradando la tierra. Hoy en día tenemos un bosque con una rica biodiversidad que se ha regenerado bien. Tengo la oportunidad de trabajar con mis padres, ambos reconocidos y respetados por muchas personas por su trabajo. Es un verdadero privilegio. Pero por supuesto a veces discutimos un poco. Es por la diferencia generacional. A veces tenemos ideas distintas. Hace algunos años, Carolina comenzó a asumir más responsabilidades en la organización que fundaron sus padres hace casi 40 años. Ahora está guiando a Apremavi hacia una nueva etapa con un importante proyecto en el mercado del carbono. Los proyectos de compensación de CO2 son controvertidos debido a los repetidos casos de fraude. También es una forma de ir en contra de los proyectos que están involucrados en escándalos. Para nosotros es fundamental seguir trabajando y demostrando que es posible desarrollar proyectos de carbono que den resultados, que cuenten con la participación de muchas personas, que tengan beneficios sociales, que beneficien a la biodiversidad y a los recursos hídricos. Esa es nuestra principal motivación para seguir activos en el mercado del carbono. El proyecto también les da seguridad a la hora de planificar los próximos años. Ahora son responsables de 40 empleados, así como de pequeños proveedores. Apremavi se ha convertido en un importante empleador de la región y es la empresa que más impuestos paga por servicios en el municipio. La vida familiar y el trabajo transcurren en paralelo. Es un trabajo importante con muchos socios y personas involucradas. Tenemos que aprender a cooperar. No siempre es fácil porque también implica escuchar. Hay que escuchar realmente lo que dice la persona que tienes al lado en la mesa. Hay que buscar el diálogo y a veces salir de tu zona de confort. Hay que entender que la otra persona puede pensar de forma muy diferente. Hay que invertir tiempo en el trabajo, en convencer a los demás, pero también entender que lo que dice la otra persona también es relevante. Hace poco compraron este terreno forestal con fondos del proyecto de carbono. Hoy quieren empezar a medir cuánto CO2 se almacena aquí. Primero tenemos que despejar un poco esta zona para poder marcar las parcelas. En línea recta y enxergar por donde nos vamos pasar. El equipo tiene experiencia. Delimitan parcelas de 10 por 30 metros. Así es como se registra el llamado inventario. Y ahora el martillo. Dentro de estas parcelas solo cuentan los árboles que tienen troncos de una circunferencia mayor a 15 centímetros. Es toda una odisea siquiera atravesarlas. En este momento hay mucha cantidad de tacuara, una especie de bambú. Se propaga especialmente rápido cuando un bosque está muy dañado. Pero cuando la tacuara muere, ocurre lo contrario. El bosque recupera el control y la tacuara deja de ser la especie dominante, como ahora. Otra forma de determinar qué árbol tienen delante. Registran la especie, la altura del árbol y la circunferencia del tronco a la altura del pecho, que es la base para los cálculos. Todo va bastante rápido. 70 centímetros y yo diría que mide 16 metros de altura. El equipo divide los árboles en diferentes grupos según las características de sus troncos.
Algunos almacenan más carbono, otros menos. Se utiliza una fórmula específica para cada grupo con el fin de calcular la densidad y el contenido de carbono. Carol, essa aqui é uma mata-olho. Ele tem 20 e ele tem 6 metros. Nuestra estrella de hoy, Un sazafrás de 10 metros de altura. 10 metros de altura. 72 de circunferencia. Es una especie en peligro de extinción. Carol, tem uma fabaça. Aquí hay muchos árboles altos. Eso significa que se almacena una buena cantidad de carbono, pero en el sotobosque todavía hay mucha tacuara, muchos helechos y muchos árboles jóvenes de menos de 1 metro de altura. Crecerán bastante rápido en los próximos años. Eso significa que las reservas de carbono de este lugar aumentarán significativamente en los próximos 5 años. Carolina ve la necesidad urgente de destinar más espacio a los bosques y recuperar tierras. Ya se ocupan de áreas más grandes, algunas de más de 1.000 hectáreas, pero esperan ampliar aún más esa superficie. En Brasil, las tierras privadas pueden declararse como reservas naturales permanentes. Quieren que eso suceda en todas sus áreas. El núcleo de su trabajo es el vivero de árboles. La tasa de fracaso de las plántulas en la naturaleza es relativamente baja, alrededor del 10%. A lo largo de los años han adquirido mucha experiencia y conocimientos y han plantado alrededor de 10 millones de árboles. El vivero empezó siendo muy pequeño y sencillo, con contenedores de plástico y canteros en el suelo. En 2019 cambiamos por completo la tecnología. Ahora utilizamos envases de papel que se pueden plantar directamente con la plántula. Aquí ya se ven las raíces, por lo que ya no es necesario quitar el envase. Estos contenedores ahora los rellena una máquina. Antes todo era trabajo manual. Ahora la máquina rellena hasta 2.000 por hora. Espero que algún día tengamos algo así en Recife. Muchos visitantes se van inspirados. Algunos incluso han creado su propio vivero o un pequeño proyecto, o simplemente han plantado un árbol por primera vez. Lo que nos impide rendirnos es el trabajo en sí. Cuando entras en el vivero y ves los pequeños árboles creciendo, listos para ser plantados, eso te da esperanza. Te hace sentir bien. Sientes que cada árbol marca la diferencia, ya sea en un jardín, en el patio trasero de alguien, en una pequeña arboleda o en un gran proyecto de reforestación. No importa dónde se planten, es esta conexión la que te da energía para seguir adelante, incluso cuando a veces sea agotador y difícil. que a gente precisa para continuar nessa missão que às vezes é bastante árdua. Esperan mucho de mí, pero yo también espero mucho de mí misma. No quiero decepcionar a mis padres, no quiero decepcionar al equipo, ni tomar decisiones que puedan alejar a Apremavi de su camino hacia el éxito. Es el legado de mi familia. É legado familiar.